Independencia de México. La independencia de México es un evento histórico fundamental que marcó el inicio de la soberanía y autonomía del país frente al dominio colonial español. Este proceso, que se desarrolló a lo largo de más de una década, estuvo marcado por una serie de factores políticos, sociales, económicos y culturales que convergieron en un movimiento revolucionario liderado por figuras clave como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, entre otros. Antecedentes históricos y contexto colonial. Para comprender la independencia de México, es crucial explorar los antecedentes históricos que llevaron a la colonización española y la formación de una sociedad colonial en el territorio que hoy conocemos como México. La llegada de Hernán Cortés en 1519 marcó el inicio del dominio español en Mesoamérica, un proceso que se consolidó con la caída del Imperio Azteca en 1521 y la posterior expansión hacia el norte y el sur del continente. La colonia española en México. Durante casi 3 siglos, México, entonces conocido como Nueva España, estuvo bajo el control del Imperio Español, que estableció un sistema colonial jerárquico y autoritario. Los españoles impusieron su lengua, religión, catolicismo y sistema de gobierno sobre la población indígena, creando una sociedad dividida en castas y marcada por profundas desigualdades sociales. Causas económicas y sociales de la independencia. A medida que avanzaba el siglo XVIII, el descontento entre diferentes sectores de la sociedad mexicana comenzó a crecer. Las causas económicas jugaron un papel crucial, la explotación de recursos naturales y la alta carga fiscal impuesta por la corona española generaron resentimiento entre la población, especialmente entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y los mestizos, descendientes de españoles e indígenas. La estructura social rigidizada, donde los criollos no tenían acceso a los altos cargos de gobierno y militares, también fue un factor importante. A pesar de ser la élite local, los criollos se veían limitados por la preferencia de la corona española hacia los peninsulares, españoles nacidos en España, para ocupar los puestos más importantes. El impacto de las ideas de la Ilustración y la Revolución Americana. En el contexto global del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración y los ideales de la Revolución Americana y Francesa empezaron a influir en la mentalidad de los criollos y mestizos mexicanos. La Ilustración promovía la razón, la libertad individual y los derechos naturales, lo que desafiaba las estructuras autoritarias del antiguo régimen, incluido el dominio colonial. Pensadores e intelectuales mexicanos. A pesar de la censura y la vigilancia de la Inquisición española, algunos intelectuales y pensadores en México comenzaron a discutir ideas de libertad y autonomía. Entre ellos destacan personajes como Francisco Primo de Verdad y José María Luis Mora, quienes contribuyeron a difundir las ideas ilustradas y fomentar el debate sobre el futuro de México como nación soberana. Influencia de la Revolución Americana y Francesa. La Revolución Americana, 1775 a 1783, y la Revolución Francesa, 1789 a 1799, inspiraron movimientos de independencia en todo el continente americano. La idea de que los pueblos colonizados tenían derecho a la autodeterminación y el gobierno propio resonó profundamente en las colonias españolas, incluida Nueva España. Precursores y primeros movimientos independentistas. El inicio formal del movimiento independentista en México se puede rastrear hasta principios del siglo XIX, cuando varios conspiradores y líderes comenzaron a organizar y planificar acciones contra el dominio español. Conspiraciones y movimientos tempranos. Uno de los primeros intentos conocidos de iniciar una revuelta fue la Conspiración de Querétaro, liderada por personajes como Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, así como el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Estas figuras criollas y mestizas buscaban derrocar el dominio español y establecer un gobierno independiente en México. Grito de Dolores 1810. El evento que marcó el inicio oficial de la Guerra de Independencia de México fue el Grito de Dolores, proclamado por el cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Desde su parroquia en Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato, Hidalgo llamó a las masas a rebelarse contra el gobierno español y a luchar por la independencia. La Guerra de Independencia y sus etapas.
La Guerra de Independencia de México se desarrolló en varias etapas, marcadas por cambios en el liderazgo y la estrategia militar, así como por alianzas cambiantes entre diferentes grupos sociales y étnicos. Liderazgo de Miguel Hidalgo, 1810 a 1811. Inicialmente, el movimiento independentista fue liderado por Miguel Hidalgo, quien reunió a un ejército de campesinos, mestizos e indígenas bajo la bandera de la Virgen de Guadalupe. Las fuerzas insurgentes capturaron ciudades como Guanajuato y Valladolid, hoy Morelia, pero fueron derrotadas en la batalla de Calderón en 1811. Liderazgo de José María Morelos, 1811 a 1815. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, el liderazgo del movimiento pasó a José María Morelos, un sacerdote y militar de origen mestizo. Morelos organizó un gobierno provisional y promulgó documentos como los Sentimientos de la Nación, que establecían principios como la abolición de la esclavitud y la igualdad racial. Morelos continuó la lucha insurgente y capturó importantes ciudades como Acapulco y Oaxaca, pero también fue capturado y ejecutado por las fuerzas realistas en 1815. Decenio de resistencia y lucha. Tras la muerte de Morelos, la resistencia independentista continuó bajo diversos líderes regionales y caudillos, como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. La guerra se prolongó durante varios años más, caracterizándose por enfrentamientos militares, tácticas guerrilleras y negociaciones diplomáticas con la corona española. El papel de las fuerzas internacionales y la caída del Imperio Napoleónico. Durante la década de 1810, el mundo estaba inmerso en las guerras napoleónicas que afectaron significativamente a España y sus colonias americanas. La invasión napoleónica de España en 1808 y la captura del rey Fernando VII provocaron una crisis política y un vacío de poder en la metrópoli, que los líderes independentistas en América aprovecharon para intensificar sus movimientos. Efectos de las guerras napoleónicas en América Latina. La invasión de España por parte de Napoleón y la captura de Fernando VII debilitaron el control español sobre sus colonias americanas. En ausencia de un gobierno central fuerte en España, las colonias americanas comenzaron a cuestionar la legitimidad del dominio español y buscaron establecer gobiernos autónomos. El vacío de poder en España y la necesidad de enfrentar las amenazas europeas llevaron a la corona española a debilitar sus esfuerzos para sofocar las revueltas en América Latina. Además, algunos países europeos, como Gran Bretaña y Estados Unidos, simpatizaron con las aspiraciones independentistas y proporcionaron apoyo logístico y moral a los insurgentes. La consumación de la independencia y el primer imperio mexicano. El Tratado de Córdoba, firmado el 24 de agosto de 1821 entre Juan O'Donoghue, último virrey español, y Agustín de Iturbide, estableció la independencia de México y puso fin a la lucha armada. El Plan de Iguala, promulgado por Iturbide en febrero de 1821, estableció los principios de unión, religión y independencia como base para la nueva nación mexicana. Iturbide fue proclamado emperador de México en 1822, inaugurando el primer imperio mexicano. Sin embargo, su gobierno fue breve y enfrentó la oposición de diversos sectores de la sociedad, incluidos los republicanos y los liberales. Iturbide abdicó en 1823, y México se convirtió en una república federal. Consolidación de la independencia y la construcción de la república. Después de la consumación formal de la independencia, México enfrentó numerosos desafíos en la construcción de un gobierno estable y en la integración de su vasto territorio. La transición de la monarquía al sistema republicano fue acompañada por luchas políticas internas y conflictos entre diferentes facciones. Los debates sobre la forma de gobierno, la distribución del poder y la organización territorial marcaron el periodo post-independencia y llevaron a la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Legado de la independencia de México. La independencia de México dejó un legado profundo y duradero en la historia y la identidad nacional del país. Más allá de la eliminación del dominio colonial español, la independencia marcó el inicio de un largo proceso de construcción nacional y de definición de la identidad mexicana. La lucha por la independencia fortaleció el sentido de identidad nacional entre los mexicanos, promoviendo la integración de diversas culturas indígenas, mestizas y criollas en la formación de una nueva nación.
La celebración anual del 16 de septiembre como el Día de la Independencia sigue siendo una ocasión importante para conmemorar y reflexionar sobre los valores de libertad, unidad y justicia que inspiraron el movimiento independentista. La independencia de México también tuvo un impacto significativo en la historia de América Latina, inspirando movimientos similares en otros países de la región. La lucha por la independencia no solo cuestionó el dominio colonial europeo en el continente, sino que también sentó las bases para el surgimiento de nuevas repúblicas y sistemas políticos en América Latina en el siglo XIX. Ojalá este video te haya ayudado a entender un poco mejor el proceso de independencia de México. Gracias por verlo, no te olvides dar like, comentar y suscribirte.